Bueno, en este video vamos a charlar sobre el ejercicio 2 de la práctica 1, que se denomina DEP por definición, donde nos dan un proceso x de t, cuya expresión es a coseno de omega 0t más θ, donde a y omega 0 son constantes, a siendo la amplitud y omega 0 la frecuencia angular, y θ es la fase inicial del coseno, es una variable aleatoria uniformemente distribuida entre menos pi sobre 4 y pi sobre 4. Entonces, si se fijan, el ejercicio se estructura más o menos en tres partes, el inciso A y el inciso B siendo la primera parte, donde nos piden calcular el valor promedio temporal, es decir, la potencia media, como el promedio temporal de la potencia instantánea. El inciso C y D nos guían para que calculemos la densidad espectral de potencia del proceso por definición, y el inciso E una última forma de calcular la densidad espectral de potencia, como la transformada de Fourier de la función de autocorrelación, mejor dicho, del promedio de la función de autocorrelación del proceso. Entonces, bueno, si uno grafica el proceso, como decíamos, es un proceso que es un coseno con fase inicial aleatoria, ¿sí? Si uno grafica para varias realizaciones de la variable aleatoria θ, obtiene lo que se ve en este momento en el gráfico, ¿no? Un coseno cuya fase inicial justamente depende del valor que tome la realización del θ que tocó en esa realización, justamente, ¿sí? Entonces se ve que para diferentes realizaciones tenemos diferente gráfico, acá denotado con diferente color, de un coseno, ¿sí? Entonces, como decíamos, el inciso A nos pide que calculemos la potencia instantánea del proceso. Fíjense que la potencia instantánea es una función del proceso y, como sabemos, el proceso depende de dos variables. Por un lado el tiempo y por otro lado una variable aleatoria θ, en este caso se llama θ, que en general no denotamos pero que subyace en el proceso. Entonces, calcular la potencia instantánea corresponde a tomar el promedio estadístico, es decir, la esperanza de la función módulo cuadrado del proceso, ¿no? Entonces, si hacemos ese cálculo, bueno, le vamos al cuadrado la expresión del proceso, eso es a cuadrado coseno cuadrado omega 0t más θ, y a eso le tomamos la esperanza, ¿no? Pero podemos operar un poco con el coseno cuadrado y expresarlo como una constante más un coseno del doble de la frecuencia. Y a eso le tomamos la esperanza. Sabemos que la esperanza opera sobre las variables aleatorias, por lo tanto, las constantes son transparentes para el operador esperanza. Con lo cual, tomar la esperanza de toda la expresión es igual a tomar la esperanza eh, del coseno de omega 0t más 2θ, que es la única función que tiene la variable aleatoria, ¿no? El resto es transparente a la esperanza. Entonces, si tomamos la esperanza de esa cantidad, como disponemos de la función de densidad de probabilidad de la variable aleatoria, podemos calcular esa esperanza por definición. Entonces recuerden, la definición de una función de variable aleatoria es la integral entre menos infinito e infinito de la función por la función de densidad de probabilidad de la variable aleatoria. En este caso es un cajón centrado en 0 de ancho 2pi, ¿no? Entonces, bueno, no hay más que operar. Hacemos un cambio de variables para integrar ese coseno y resulta que la esperanza del coseno del doble de la frecuencia resulta ser 2 sobre pi por coseno de 2 omega 0t, es decir, una función del tiempo, porque estamos promediando en θ, ¿sí? Si reemplazamos los valores, obtenemos que la potencia instantánea es a cuadrado sobre 2 por 1 más 2 sobre pi coseno de 2 omega 0t. Si se fijan, esta potencia instantánea tiene dos términos, uno constante y el otro que depende del tiempo. En particular es un coseno, este término que depende del tiempo, del doble de la frecuencia del coseno del proceso original, ¿sí? Y en el ejercicio nos piden que relacionemos esto con el concepto de estacionariedad en sentido amplio. Es decir, nos preguntan si esto corresponde a un proceso estacionario en sentido amplio. Recuerden que un proceso estacionario en sentido amplio requiere que la media sea constante, ¿sí? La media estadística sea constante, y la función de autocorrelación, vista como una función de dos variables, debe ser función solamente de la diferencia entre esas variables. Nosotros denominamos esa diferencia tau, y esas dos condiciones, más precisamente la segunda, si uno
si uno hace la cuenta, se da cuenta que para que un proceso estacionario en sentido amplio, mejor dicho, para que un proceso sea estacionario en sentido amplio, su potencia instantánea debe ser constante. En este caso no lo es una función del tiempo, y entonces este resultado no corresponde a un proceso estacionario en sentido amplio. ¿Sí? En el inciso B tenemos que calcular la potencia media de este proceso, y lo obtenemos como el promedio temporal de la potencia instantánea. Entonces tomamos el promedio temporal de la función que acabamos de obtener, ¿sí? Como el promedio es una función lineal, el promedio temporal es una función lineal, bueno, a la suma es la suma de los promedios, el promedio de una constante es la propia constante, y el promedio de un coseno, en este caso del doble de la frecuencia, da 0. Entonces la potencia media va a ser directamente la constante, que en este caso es a cuadrado sobre 2. Por supuesto, entonces, hemos promediado para la potencia media primero sobre las variables aleatorias, con lo cual nos deshicimos justamente de la variable aleatoria con tomar la media, y del tiempo nos deshicimos al calcular el promedio temporal. Por lo tanto, la potencia media es una cantidad que no depende ni del tiempo ni de la variable aleatoria. En este caso es a cuadrado sobre 2. Deberíamos haber supuesto este resultado porque estamos calculando la potencia de un coseno. ¿Sí? Recuerden que el proceso original es un coseno. Entonces, este resultado nos está diciendo que la potencia media de un coseno no depende de su variable, su fase inicial, θ. ¿Sí? En este caso modelada como una variable aleatoria. Bueno, si graficamos eso, tanto la potencia instantánea como la potencia media, vemos en este gráfico, bueno, estamos graficando en el eje de abscisas el tiempo y en el de ordenadas la potencia normalizada al valor de a cuadrado. Entonces vemos que la potencia media es constante para todo t, e igual a cuadrado sobre 2, y vemos que la potencia instantánea tiene una forma coseno del doble de la frecuencia que el proceso original. ¿Sí? Bien, en el inciso C comenzamos el cálculo de la densidad espectral de potencia por definición. Entonces, para eso tenemos que primero considerar el proceso truncado a un intervalo 2t. ¿Sí? Ese t es arbitrario, pero eso es lo que nos va a permitir pasar de una función digamos, de una realización de potencia a una realización de energía. Entonces, una vez que está truncado el proceso, podemos calcular su transformada de Fourier. ¿Sí? Entonces, la transformada de Fourier del proceso truncado no es otra cosa que la transformada de Fourier de x de t por la función cajón de ancho 2t, centrada en 0. ¿Sí? Si calculamos por definición esa transformada de Fourier, bueno, resulta esta expresión que estoy señalando en este momento, es la integral entre menos t y t de a coseno de omega 0t más θ por la exponencial compleja de la definición de la transformada de Fourier. ¿Sí? Bueno, para proceder con el cálculo, lo usual, tenemos que expresar el coseno como la suma de dos exponenciales complejas. Eso es lo que hacemos en el desarrollo. Y observen que en esas exponenciales complejas la variable aleatoria θ va a quedar independiente de la integración, porque la integración es en t y la variable aleatoria θ no depende del tiempo. Entonces, como resultado vamos a tener dos términos que van a conducir a dos integrales de exponenciales complejas en un intervalo simétrico. ¿Sí? Eso conduce a dos sinks, una centrada en f0 y otra centrada en menos f0. ¿Sí? Cada una afectada por un factor que da cuenta de la fase, en este caso e a la j θ y e a la menos j θ. ¿Sí? Entonces, transformada de Fourier, acabamos de hallarla, y es esta expresión que estoy indicando con el mouse, ¿sí? Que se compone de dos sinks y está afectada, por supuesto, por el valor de t, que es el largo de la mitad del intervalo, ¿sí? Considerado. Entonces, para calcular la densidad espectral de energía, pensemos que tenemos una señal finita, de amplitud finita, truncada en el tiempo. Eso es una señal de energía. Entonces,
lo que vamos a calcular es la densidad espectral de energía de esa señal truncada, y luego hacemos tender t a infinito para calcular la densidad espectral de potencia, ¿no? Entonces, la densidad espectral de energía se define como el promedio estadístico, es decir, la media del módulo al cuadrado de la transformada de Fourier del proceso truncado. Eso es lo que está escrito acá y estoy señalando con el mouse. Bueno, pero el módulo al cuadrado de la transformada de Fourier, del módulo de la transformada de Fourier, o mejor dicho, el módulo al cuadrado de la transformada de Fourier se puede expresar como la transformada de Fourier por su conjugada. Entonces hacemos eso y obtenemos que tenemos que tomarle la esperanza a una expresión que tiene 4 términos, ¿sí? Es decir, perdón, 4 términos no, 2 factores con dos términos cada uno. Eso conduce a 4 términos y operando un poco podemos llevar la expresión, los detalles se los dejo a ustedes, pero fíjense que finalmente nos queda una expresión de la esperanza de 3 términos. Uno que es un sin cuadrado centrado en menos f0, otro centrado en f0, y luego una multiplicación de 2 sins, uno centrado en f0 y otro en menos f0, multiplicado por la suma de dos exponenciales complejas, ¿no? Esta suma de dos exponenciales complejas la podemos expresar como un coseno, en particular como la función 2 coseno de 2 tita, y fíjense que dentro de la expresión de la esperanza, esa es la única expresión, ese es el único lugar donde aparece tita, por lo tanto la esperanza solamente va a operar sobre esa función, ¿no? Entonces, de nuevo, la esperanza es transparente a los términos que no contienen tita, ¿sí? Y solamente opera sobre esta función que les decía, 2 coseno de 2 tita, ¿sí? De nuevo, volvemos a calcular esa esperanza por definición, porque recuerden que disponemos de la función de densidad de probabilidad de tita, y obtenemos que el resultado es, para esa esperanza, 4 sobre pi. Por lo tanto, el resultado que estamos buscando es la esperanza, mejor dicho, el resultado de la esperanza del módulo al cuadrado de la transformada de Fourier del proceso truncado, es esta expresión que está recuadrada, que consiste en 3 términos, como les decía. Uno centrado en f0, es un sin cuadrado centrado en f0, el otro es un sin cuadrado centrado en menos f0, y un tercer término que depende de dos sinks, uno centrado en f0 y otro centrado en menos f0 multiplicados, ¿sí? Y entonces, el siguiente paso, y recuerden, una cosa para tener en cuenta es que, por supuesto, esta expresión depende de t, donde t es el largo del intervalo que utilizamos para truncar el proceso original. Entonces, el siguiente paso para ya calcular la densidad espectral de potencia es hacer tender ese t a infinito. Eso lo hacemos en el inciso D. Fíjense, la densidad espectral de potencia entonces es una función que va a depender de f, ¿sí? Y está definida como el límite para t tendiendo a infinito de 1 sobre 2t por la esperanza de la expresión que acabamos de ver, ¿no? Por la esperanza del módulo al cuadrado de la transformada de Fourier del proceso truncado, ¿sí? Entonces, si operamos un poco con ese límite, ¿sí? Fíjense, a los 5 cuadrados que tenemos adentro, lo multiplicamos y dividimos por 2 para formar esta expresión que es 2t por el sin cuadrado de 2t por f0 menos f, y lo mismo hacemos para el término centrado en menos f0. Fíjense que esa es una expresión que cuando t tiende a infinito es una de los representantes de la delta que sugiere el ejercicio que tengamos en cuenta, ¿sí? Es un sin cuadrado que a medida que t tiende a infinito, esa función va a tender a un delta. La primera centrada en, en menos f0, perdón, en f0, y la segunda centrada en menos f0. Y si se fijan, el tercer término, a medida que t tiende a infinito, este producto de sinks, cada uno de estos sinks se va a ir achicando, se va a ir, digamos, afinando, ¿sí? Y fíjense, uno está centrado en f0 y el otro está centrado en menos f0. ¿Sí? A medida que se afinan, se van haciendo más finitos, cada vez más centrados en f0. Se van acercando cada vez más a dos deltas, y como están multiplicando, recuerden que el delta
en el delta, en este caso en F0, está definido para todo punto que es diferente de F0 y vale 0 en ese punto. Por lo tanto, eso para el delta centrado en F0. Y para el delta centrado en F0 va a estar definido para todos los puntos que no son F0, ¿sí? Donde vale 0, y en F0, bueno, toma un valor infinito, digamos. Por lo tanto, a medida que t tiende a infinito, este término está multiplicando dos expresiones de la delta que van a ser cada vez más alejadas entre sí, van a presentar menos función superpuesta entre ellos, menos valores superpuestos entre ellos, y entonces prácticamente en el infinito estoy multiplicando dos señales que no están superpuestas, ¿sí? Es decir, ese término va tendiendo a cero a medida que t tiende a infinito. En el límite vale exactamente cero y la densidad espectral de potencia tiene la expresión, queda con la expresión entonces a cuadrado sobre 4 por la suma, multiplicado por la suma de dos deltas, uno centrado en F0 y otro centrado en menos F0. Fíjense que tanto el sinc como el delta son funciones pares, así que evaluar el delta en F0 menos F es lo mismo que evaluarlo en F menos F0, y lo mismo para el sinc, ¿no? Bueno, entonces obtuvimos la densidad espectral de potencia del proceso, ¿sí? Y como debíamos esperar, corresponde a dos deltas. ¿Sí? Fíjense, ahora les voy a mostrar un video que intenta mostrar qué es lo que sucede con el término mejor dicho, qué es lo que sucede con esta función a medida que t tiende a infinito, es decir, a medida que aumenta la ventana de observación del proceso original. Vamos a ver si se ve. Entonces ahí vemos cómo, partiendo desde un valor, vamos a repetirlo, entonces se ve como a partir de un valor de t relativamente chico comparado con el periodo de la señal original, a medida que aumentamos ese t y toma valores varias veces, miles de veces, el valor del promedio, el valor del periodo de la señal original, la expresión se centra y empieza a atender a los dos delta que acabamos de calcular. Es como para que observen de una forma visual el proceso de toma de límite y cómo estas funciones tienden a estos dos delta, ¿no? Y espero que se haya visto. Por último, en el inciso E nos piden calcular la autocorrelación de x de t, ¿sí? Entonces la autocorrelación, como dijimos, es una función de dos variables independientes, ¿sí? En este caso denotamos una variable t más tau y la otra t, ¿sí? Y se define como la esperanza entre x de t más tau y x de t conjugado, ¿sí? Recuerden, en la primera función la desplazamos y la segunda la conjugamos, ¿sí? Tomamos esa esperanza entonces, reemplazamos el valor de la expresión del proceso y observamos, bueno, después de operar, ustedes se encargarán de operar con estas cuentas, acá tienen algunos resultados parciales, finalmente llegamos a una expresión que es a cuadrado sobre 2 por un coseno de omega 0 tau más un coseno de omega 0 tau más 2t, es decir, tenemos como resultado de la autocorrelación una función de dos variables, depende tanto de tau como de t. ¿Está bien? En el caso general. Nuestra misión es calcular la densidad espectral de potencia como la transformada de Fourier del promedio de la función de autocorrelación. Entonces, a esta función de autocorrelación le calculamos el promedio temporal. Es lo que hacemos acá abajo. Y como vemos, el promedio temporal opera en cada uno de los términos. Y como es un promedio temporal, y una cuestión acá que hay que tener en cuenta. Esta es una función periódica. Si ustedes observan, la autocorrelación conserva la característica periódica del proceso original. Por lo tanto, el promedio, para calcular el promedio no hay que tener en cuenta el límite. Simplemente calculamos el promedio en un periodo de la señal. En este caso, en un periodo de la autocorrelación, ¿sí?
Entonces, obviamos el límite y calculamos 1 sobre 2t por la integral entre menos t y t de la función de autocorrelación, ¿sí? En este caso, les decía, la función de autocorrelación son dos términos y uno solo de ellos depende del tiempo. Por lo tanto, el primer término es transparente al promedio y el segundo término promedia en cero porque es un coseno. Entonces, el resultado del promedio temporal de la autocorrelación es a cuadrado sobre 2 coseno de omega 0 tau, ¿sí? Entonces, para hallar la función de la densidad espectral de potencia, lo que tenemos que hacer es la transformada de Fourier de ese promedio que acabamos de calcular. Y si hacemos la transformada de Fourier de esta función coseno, bueno, ya sabemos por pares transformados que esto es igual a cuadrado sobre 4, ¿sí? Delta de f menos f0 más delta de f más f0. Es decir, el coseno transforma en dos deltas, uno en más y otro en menos, centrado en más y menos la frecuencia del coseno que estoy considerando. Y este resultado, este tic que está acá, indica que este resultado es el mismo que obtuvimos para el cálculo de la misma densidad espectral de potencia, pero por definición. Y por supuesto, con la densidad espectral de potencia, para calcular la potencia del proceso, lo único que hay que hacer es integrar en todo el soporte, es decir, desde menos infinito a infinito, sobre la variable independiente f, es decir, para todas las frecuencias. Y si hacemos eso, es muy fácil de hacer porque recuerden que hay que integrar deltas y la integral del delta es simplemente su área, ¿sí? Cuando el intervalo incluye a la ubicación del delta, entonces el delta aporta la integral con su área, ¿sí? En este caso tenemos dos deltas, cada uno aporta con a cuadrado sobre 4 como área, entonces la integral que indica la potencia media del proceso es a cuadrado sobre 2, que es un valor que coincide con la potencia media que habíamos calculado en el inciso B mediante el promedio de la potencia, el promedio de la potencia instantánea. Entonces hemos conseguido calcular la D por definición y vemos que coincide con la D calculada como transformada de Fourier del promedio de la función de autocorrelación y a su vez, por supuesto, que el cálculo de la potencia media, tanto promediando la potencia instantánea como integrando la función DEP, coinciden. Hemos visto entonces, para este ejemplo, que este ejemplo constituye uno en donde el proceso es no estacionaria en sentido amplio, o sea, no cumple con los requisitos para estacionariedad en sentido amplio, ¿sí? Los invito a pensar qué pasa cuando, si en vez de tita estar uniformemente distribuido entre menos pi sobre 4 y pi sobre 4, qué pasa si estuviese distribuido entre menos pi y pi, ¿sí? Y por otro lado, una cosa que también no quiero dejar de comentarles es que esta forma de modelar cosenos, digamos, o mejor dicho, pensar en un proceso de estas características como una portadora de fase aleatoria. Eso nos va a servir porque más adelante vamos a ver esquemas de modulación cuya demodulación necesita, conocer la frecuencia instantánea, es decir, para este modelo todo lo que está dentro del paréntesis del coseno, se necesita conocer eso para poder realizar la demodulación de una señal. Estos esquemas se llaman esquemas de demodulación sincrónicos, es decir, para que funcionen, uno debería conocer la frecuencia instantánea de la portadora, es decir, no solo su frecuencia, sino también su fase inicial, ¿sí? Y eso es muy difícil de conseguir si no se hace algo al respecto, es decir, si no, por lo menos no se estima o no se calcula de alguna manera aparte del esquema de modulación, ¿no? Entonces, una forma de caracterizarlo es mediante estos elementos, ¿no? Uno nunca sabe con qué fase inicial fue originada la portadora, desde el punto de vista
del receptor. Bueno, un modelado así puede permitirnos decir algo más, es decir, estimar ese valor de fase inicial requerido para la demodulación de cierto tipo de señales. Así que, muy bien, eso es todo, espero que hayas entendido. Hasta la próxima.